forma de trabajar. Ya, luego esas fueron todas las informaciones, perdón la demora, hermanos, pero que prefiero decirla ahora que al final. Ya, ahora sí, nos conectamos y vamos a trabajar. La semana pasada, ya entramos de lleno en clases, estuvimos viendo la última, llamémosle, sección de lo que hacía referencia a la Iglesia Apostólica, nuestra primera etapa o nuestra primera, llamémosle, fase histórica de las que estamos analizando o trabajando. Y dentro de esta segunda mitad de la edad apostólica, tenemos un incidente que fue clave, que analizamos la semana pasada, que tenía que ver con la destrucción, toma de Jerusalén, como tal, como le quiere llamar, que estuvo basada en diferentes eventos históricos que los revisamos la semana anterior con la figura de Nerón. ¿Ok? Eh, Hago esta conexión básicamente para que recordemos más o menos el punto donde quedamos. Nos faltaba un poquitito de esta parte, pero que es la nada misma, pero sí quería retomar este PowerPoint y de ahí ir a los versículos que hayamos dejado la semana pasada justamente para comentar e ir complementando. Entonces, esto lo vimos la semana pasada, pero nos enganchamos desde acá. Consecuencias de la destrucción de Jerusalén. Para Israel, la ciudad de Jerusalén y el templo lo eran todo. Y no solo en el aspecto religioso, sino también en el social y el económico. Básicamente un centro social como tal. No era solamente, como en algunos casos, era una iglesia donde uno va un día a la semana. No, toda la vida giraba en torno a eso. Y su destrucción significó la destrucción de toda una nación en la parte práctica. Más allá de los remanentes que quedaron, el punto central que era Jerusalén desaparece. Y eso pone fin a la relación entre cristianos y judíos. Ya de aquí comienza a darse ambos en latitudes o caminos distintos, independiente de la influencia, independiente de los cristianos judíos que habían, pero ya, digámosle, como líneas se terminan por separar. Recordar que durante mucho tiempo para los romanos los cristianos eran una secta judía más, era una línea judía más. No los veían en ese momento como algo distinto, como algo separado. Entonces, ante eso, la semana pasada les había propuesto aquí 3 versículos para que los pudiesen tomar, los pudiesen leer, analizar y básicamente comentar qué les parecían respecto a Jesús y Jerusalén, o cómo Jesús, perdón, hablaba o expresaba a Jerusalén. Así que tenemos 3 pasajes, no sé si me pueden ayudar rapidito para leerlos. Yo voy a buscar el de Lucas 21. Si alguien puede ayudarme con Mateo 24 y con Lucas 13, se los agradecería grandemente. Ya. Lucas 21, del 20 al 24, lo tengo por acá. ¿Dónde está? Acá está. Ya. Parto yo y después si alguien me ayuda con Mateo y con Lucas 13. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Más hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre el pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Ok? Primera referencia que leímos. Segunda, Mateo 24, 1 y 2, si alguien la tiene. Sí, yo paso, Ya. hermano. Eh, Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ya. Super Claudiana, gracias. Y alguien que me ayude con Mateo 13. Aquí lo tengo. Dale, Hugo. Dice, habitantes de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos a ustedes, como la gallina que cuida sus polluelos debajo de sus alas, pero ustedes no me dejaron. Por eso su templo quedará abandonado, y les aseguro
que no volverán a verme hasta que digan, bendito el Mesías que viene en el nombre de Dios. Súper, súper bien. Ya, mire, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir un momento para que nos podamos ver las caras. Y me interesa ahora más que nada que podamos, ahí sí mejor, podamos comentar un poquito, ahí para que nos veamos todos, por eso me cambié, así es más práctico, para que podamos vernos y comentar un poco los que pudieron analizar los versículos durante la semana o los que ahora quieran plantear algo. Los tres tienen elementos súper comunes respecto a las palabras de lo que iba a pasar con Jerusalén. Entonces, ahí les pido si alguien puede abrir su micrófono y comentar. Eh, Eh, en, yo. ya, Ya, ya. Rocío. Yo entendí un poco, no sé, es la primera vez que estoy estudiando la Biblia, todo eso, y entendí, bueno, lo poco que entendí yo voy a compartir. Tranquila, hermano. Acá más o menos en los versículos específicos que leímos, habla acerca de la ira de Jesús sobre Jerusalén. ¿Esto por qué? Porque Jerusalén rechazó el oír la palabra, ya la palabra de Dios cuando dice que mataron a los, ¿cómo se llama? A los profetas, ¿no? Entonces yo ahí entiendo que ellos rechazaron escuchar la palabra de Dios y por lo mismo es que Jesús decide la destrucción de Jerusalén. Más o menos eso entendí en los dos libros, ¿no? Y en los diferentes 8 versículos. Ya, perfecto. Habla acerca de la destrucción de Jerusalén debido al rechazo de la palabra. Ya, súper bien, hermana Rocío. Excelente. ¿Alguien más que pueda complementar un poquito? Ya, Hugo. Como tu tarea decía, algo breve, muy breve. Sí. Sí, y yo de le hecho, puse, le puse 3 veces por lo mismo, porque después hacen ensayos de esto. sí, por eso yo le puse en Lucas 13, Jesús habla de cómo han tratado los habitantes de Jerusalén a los mensajeros que Dios le ha enviado, de cómo Dios ha querido proteger a su pueblo y ellos no se lo han permitido. Y también les dice cuál va a ser la consecuencia de haber rechazado a los mensajeros y la protección de Dios. Y en Mateos, Jesús declara la destrucción de Jerusalén y en Lucas 23 describe lo trágico que será esta destrucción para todos ellos. Ya, perfecto. Ahí unos complementan para dar sencillo un poco con el objetivo de cada texto y cómo estos se van conectando. Súper bien. Oye, para que voy a dejarle para que no quede la talla dando vueltas, ¿eh? Porque si no después me acusan de hacer bullying a los estudiantes. No, hermano. Mire, y yo porque tengo experiencia de profesor. No soy profesor como Hugo, como otros que son profesores, pero tengo experiencia. Y a veces nos pasa que era muy divertido, de que uno marcaba mucho algo en la instrucción de la actividad. Como, enumere 5 puntos sobre X tema. Y después llegaban los estudiantes con las definiciones como de diccionario de cada uno y párrafo y párrafo. Pero, profe, ¿por qué tengo solo el mismo puntaje que el niño que puso el punteo? Porque la actividad decía enumere, la actividad no decía que me describiese toda la historia de los puntos que le coloqué ahí. Entonces era muy común y me acostumbré mucho cuando uno da instrucciones, tratar de usar las palabras correctas, pero es normal, uno se confunde y es parte de lo simpático de esto. Pero aparte que me entretiene después mucho leer las respuestas. Yo me dedico, créanme que a leer y mucho cuando mandan trabajitos, eso es lo bueno de esto que uno aprende mucho. Y no, me gusta porque se van en la profunda y eso ayuda mucho, ¿ya? Pero para que tengamos, ya se va a defender, nadie. No, te digo nomás que son 15 hojas las que te mandé. No, mentira. Ya, paréntesis. No, pero eso, hermano, que por el chiste de la hermana Janina, por eso hago el comentario. No, yo lo que puedo añadir, aparte de lo que mencionó tanto la hermana Rocío como Hugo, es que dos cosas. Primero, había una actitud que se puede visualizar sobre todo en Lucas, parece que en el 20 o en el 13, no me acuerdo en cuál de los dos era, que los apóstoles le dicen como mira el templo. Había en los judíos una actitud como de vanagloriarse por el templo, pero más por la construcción que por el dueño del templo, que es Dios. Entonces, finalmente como que no tiene sentido
tanto porque decía como que mira, yo lo leí Versiones. como en varias versiones, y había uno que decía como que llevaban la atención de Jesús, o parece que era en Mateo, llevaban la atención de Jesús al templo, así como mira las estructuras. Entonces, Jesús no se impresionaba por eso, porque finalmente, ¿de qué sirve el templo si no le hacemos caso o no queremos estar cerca del dueño del templo, que es Dios? Y, y yo como que en el ensayo te daba como la reflexión de lo bueno o de lo lindo de que nosotros como cristianos, como creyentes en Jesús, ya nuestra confianza no está en un recinto, Sí, po. en una construcción, porque el Espíritu Santo ya no está, el Espíritu de Dios ya no está en el lugar santísimo, sino que está, nuestro cuerpo es el templo. Entonces da lo mismo si destruyen un templo, no se limita a eso, lo llevamos, su presencia va donde quiera que nosotros vayamos, y eso es lindo porque ya el Espíritu Santo no convive con nosotros, sino que en nosotros, y finalmente el templo no tiene sentido si el pueblo no lo obedece. Claro. Eso es como modo complementario a lo que han dicho. No, súper bien, me qué bueno que agregaste ese punto que es un poco no sé si la enseñanza práctica que podemos tomar nosotros, que un poco este valor que tenía el templo para el pueblo judío. Ya habíamos hecho los comentarios la semana pasada respecto a estos acuerdos incluso que se ha hecho con Roma para la construcción del templo. O sea, era una figura tanto simbólica en lo político como este centro cultural y religioso que les decía yo, pero que a su vez también, sí, puede ser tomado como ese punto de soberbia que tuvo el pueblo judío en un momento, como aquí está este templo, este Titanic, si lo comparamos con un evento más moderno. Bien, ¿alguien más quiere compartir algo? Más que nada para ir Yo, complementando. Sí, yo quero compartilhar ai, voy. También hablando de Mateus, cuando Jesús, cuando los discípulos muestran no solo el templo, sino que las construcciones. Los discípulos yo creo que ya habían entendido que Jesús iba a reinar, pero no sabía que no era no era terrenal. Entonces, en algún momento me imagino que hizo ese comentario para saber lo que iba a decir el Señor en relación, porque si yo tengo un amigo que es rey, yo me imagino que todo esto que él, cuando él gobierna, también yo tengo una parte de eso. Voy a ser parte, quiero saber un poquito más de lo que va a pasar. Me imagino lo que los discípulos comentaron para saber cuando Jesús tomaría el poder, ¿qué pasaría con todo esto, con todo lo que construyeron? Así como llegó el elegido. ¿Qué piensa el elegido de lo que preparamos para él? Y Jesús les dice que nada, que no quedara ninguna piedra, y que de verdad no era lo que ellos prepararon, no era lo que el Señor esperaba, porque de verdad realmente el Señor espera que nosotros nos preparemos como templo, como para un reino celestial, y los discípulos estaban esperando algo terrenal, porque no sabía que Jesús no iba a gobernar acá. Y cuando le dice que no quedará piedra sobre piedra, ninguna piedra sobre la otra, me imagino que se le cayó la cara. ¿Cómo puede ser que algo tan hermoso que lo construimos al Mesías, para Dios, para el Mesías que también va a gobernar acá, y nos dice que nada de eso tiene sentido? Me imagino que se le cayó la cara y se le hacía muy difícil creer en lo que estaba diciendo Jesús. Y no pasó mucho, se cumplió. Esa es de Mateos. ya, así que está hablando con silencio. Mira, y si llevamos ya el análisis del evento, ya a un plano más histórico, que es lo que nos compete, imagínense cómo tiene que ser la impresión tanto de los cristianos como de las personas que escucharon esas palabras de Jesús y las recordaban o las habían escuchado de oídas. ¿Cómo tiene que habérseles caído la cara? Es como que Jesús hace no mucho habló de esto, hace un par de décadas atrás, y resulta que literalmente ahora quedó destruido Jerusalén. O sea, lo hablábamos durante las clases de que en estos primeros siglos había una urgencia por la predicación, una urgencia por compartir la palabra, porque ellos asumían de que los últimos tiempos estaban encima.
Y si más encima ven lo que pasa con Jerusalén, es como que los ojos se le prenden, se le abren de par en par. Y claro, como decía Claudiana, aún no hay un entendimiento total del reinado, de cómo es el reinado de Cristo. Pero las acciones concretas que comenzaban a ver, comenzaban a movilizar cada vez más al pueblo, en este caso a los cristianos, para seguir trabajando, para seguir llevando el mensaje y la palabra. Porque ellos lo veían como una hora, ellos lo veían como que esto se viene ya. Y eso, no sé, ¿alguien más quedó algo por complementar? Como digo, esto más que nada un Quisiera, ejercicio para que nos veamos las caritas también. Hermano Hernán, Dele no, Hernán. sí, quisiera hacer un comentario con relación a San Lucas, y algo que me llamó mucho la atención es la faceta de Jesús como profeta. Está profetizando sobre el pueblo, ¿cierto? Y como profeta también, aparte de decirles lo que iba a ocurrir, también le da la salida, les dice, huyan, váyanse, no entren, caerán a filo de espada, les está advirtiendo, serán llevados cautivos a todas las naciones. Y lo que mucho más me llama la atención es la última parte del último versículo, dice, hasta los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, se va a destruir, pero hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Interesante. perdón, ahora sí. No, mira, y qué bueno que Hernán habla de esta faceta de profeta, que igual es súper interesante, que a veces se nos olvida que Cristo es profeta, y que también él profetizó de diferentes áreas, y esta es súper relevante. Si la vemos en el aspecto actual, o sea, perdón, de la época que ocurre la profecía, y del aspecto futuro. Para los que han estudiado, en IBN puedo hablar porque yo sé cómo el pastor lo aborda, los que han estudiado libros proféticos en IBN se darán cuenta de que siempre cuando se estudia profecía se habla del cumplimiento directo, como de, insisto, de la época, pero también el aspecto futuro de la profecía, el aspecto que viene para más adelante. Entonces acá es interesante ver cómo Cristo está hablando de una Jerusalén momentánea, pero también con comentarios como los que dice mi hermano Hernán al final, que es interesante, cuando habla de este tiempo de los gentiles, y lo que debe pasar y lo que debe cumplirse. Así que eso nos deja también con la expectativa de lo que es el aspecto futuro de la profecía. Pero bueno, ya, gracias por estos comentarios, son interesantísimos. Y así de a poquito vamos complementando. Si alcanzamos, yo creo que vamos a tener otro momento de debate, probablemente porque justamente tenemos en la siguiente PowerPoint, creo, que también un par de comentarios que son interesantes, perdón, considerar. Ok, ya. Luego de esa breve pausita, volvemos ya a lo que es clase como tal. Bueno, habíamos avanzado básicamente de lo que fue la destrucción del Templo de Jerusalén. Ya habíamos visto un par de elementos de esto, así que lo menciono solamente. Ya habíamos hablado de la nación destruida y dispersa. Les comenté también sobre los ebionitas, este pequeño remanente un poquito más formado. Y también que poquitos años después, ya cuando estamos en la última parte del periodo, nos encontramos con una nueva persecución por mano de Domiciano. Esta sí es una persecución ya mucho más dirigida, una persecución mucho más sistemática hacia el pueblo cristiano. Recordar que yo les decía de que quitando estos periodos puntuales, por lo menos en esta época, las persecuciones eran mucho más locales, no era tanto una política de Estado, pero dependiendo mucho del emperador, tenía ya la persecución como una política más generalizada, que fue el caso de Domiciano como tal. Y es en este periodo donde Juan es llevado a Patmos, que insisto, hay algunos que lo datan a principios de los 90, otros lo datarán ya en la segunda mitad de la década, un poco jugando con cuándo es la muerte de Juan, si dentro del 90 o más cercano al 100. Pero si lo conectamos con el reinado de Domiciano, por lo menos tenemos la seguridad de que eres tomado encarcelado por lo menos en esos primeros años. Que esa es como la referencia que tenemos para hacer el comparativo histórico. Es que esto ya lo habíamos explicado, que fue la razón más económica de por qué la persecución de Domiciano, que fue consecuencia de la destrucción de Jerusalén y para dónde iban las ofrendas, todo. Para dónde iba la plata, porque siempre es la plata al final de cuentas. Entonces, ya habíamos hablado un poquito de cómo fue ese efecto con Domiciano, que está en la clase anterior, por eso lo salto para que no nos quedemos la lectura otra vez. Y con esto vamos llegando al final del periodo. Y acá tenemos la figura de Juan, ¿ok? Que a pesar de que Juan, como les había comentado, no estuvo tanto en la palestra
en el sentido de como Pedro, Pablo o Santiago, que fueron líderes en sus diferentes, digámosle, sectores. Santiago tanto en los judíos, Pedro como esta figura, esta cabeza simbólica de la iglesia, y Pablo en su rol más bien misionero con los gentiles. Juan siempre se vio como un elemento, perdón, conciliador entre judíos y gentiles. ¿Ya? Luego del Pentecostés reside y trabajó en Palestina, estuvo presente en el concilio de Jerusalén aproximadamente en el 48, en el 50, pero se pierde de vista hasta el año 70, que es la época donde empiezan a salir los textos juaninos. Primeramente el Evangelio de Juan y posteriormente las cartas juaninas, que como les había comentado en su momento, tenía una explicación más, o sea, nuevamente, quitando el elemento de cómo Dios lo permitió, ya cómo Dios fue preparando los tiempos, pero también tenía un elemento dentro del contexto histórico, que fue el alzamiento de los gnósticos, y que los textos juaninos, que eran textos que reafirmaban de gran manera la naturaleza tanto humana como divina de Cristo, fueron los textos que se usaron, digámosle, para responder el ataque gnóstico respecto a la naturaleza de Cristo. Ya que, para hacer lo más sencillo la explicación, para no quedarnos en ese punto, ponían en cuestionamiento la naturaleza humana. Porque para los gnósticos, en palabras muy simples, todo lo que era espiritual, todo lo que era dentro de ese plano era algo bueno, lo espiritual es bueno, pero todo lo que era carnal, todo lo que venía del ser humano, era considerado de una u otra forma pecaminoso. Entonces, desde la visión gnóstica, no podía entrarle en cabeza de que Cristo también haya sido hombre, porque la carne es mala. Entonces, te hacía una mezcolanza de teorías básicamente de quién era Cristo y de cómo que Cristo era su divinidad, pero iban dejando fuera el elemento de que también él fue ser humano y que también fue hombre, básicamente por este conflicto que se daba. Entonces, es por eso que el Evangelio de Juan es el que tiene más textos relacionados con la naturaleza de Cristo, sobre quién es Cristo. Y es por eso que es tan diferente a los otros 3 evangelios. No solamente por la composición, más bien por la estructura, perdón, sino por el contenido y el enfoque del mismo. Entonces, esa es la razón por la cual Juan reaparece muy potentemente desde los 70 en adelante, hasta la época de Patmos, que como les decía yo, lo podemos datar por lo menos del principio de los 90, cuando es tomado prisionero, ahí independiente de la fecha de muerte, que es más complicada definirla. Año siguiente reside en Éfeso, hasta su exilio en Patmos, que es lo que les comentaba hace un rato. Eso nos lleva a la muerte de Juan a finales del primer siglo, y también nos pone en panorama cómo es que termina este periodo en relación a la evolución del cristianismo. ¿Ya? Recordad que el cristianismo parte con el Pentecostés, o la iglesia cristiana como tal, nace con el Pentecostés. Y durante estos 70 años aproximadamente tiene un crecimiento explosivo. Y también tiene avances muy interesantes en diferentes áreas. Ahora, dentro de este panorama que tenemos a final de la época, ¿con qué nos encontramos? Familias de por lo menos 3 generaciones. O sea, ya no teníamos solamente los que fueron testigos o escucharon directamente de Cristo, sino de que tenemos padres e hijos que crecieron con la formación cristiana, que crecieron con la palabra del Señor. Teníamos iglesias fundadas, recordad que partimos en Jerusalén y que luego esto fue creciendo, iglesias fundadas desde el Tíber al Éufrates, ya yéndonos, si nos vamos de la parte de Medio Oriente, el Mar Negro, el norte de África, que lo vamos a retomar en el siguiente periodo, que es muy importante para una de las escuelas teológicas de la época, las iglesias del norte de África son muy relevantes. España, obviamente no conocido como España, pero acercándonos más desde Italia hacia arriba, incluso en la zona donde se ubica Gran Bretaña, nuevamente, que no era conocida como Gran Bretaña, pero estamos acercándonos al aspecto del mapa. Que si incluso, no lo voy a hacer por tiempo, pero si volviesen, en el PowerPoint busquen cuando veamos los mapas de fines del primer siglo, de cómo ahí también se iban ubicando iglesias en la zona tanto de España tirado para Portugal y en la parte norte de Europa, en la parte de Gran Bretaña, dentro de otros. Sus miembros ya ascendían a millones. Ya no hablamos de una iglesia de cientos, ya hablamos de millones, repartidos en diferentes zonas, pero
aún con un foco muy importante en donde se ubica el Imperio Romano. Y, bueno, teníamos, perdón, ya está, disculpe, me perdí, ahí está. Teníamos condiciones sociales ejemplares en el sentido de que en el contexto eclesiástico no había diferencia entre libres y esclavos. Y eso fue un aspecto social súper relevante que después también va a tener una consecuencia con el Imperio Romano respecto al trato que los cristianos tenían para con los esclavos. Al final de cuentas eran vistos como hijos de Dios, no eran vistos como este ya del objeto que les decía la semana pasada, que el esclavo no era un ser humano, era una posesión. Y por último, teníamos que en ese momento la doctrina paulina, es decir, básicamente los textos desarrollados por el apóstol Pablo, eran considerados como regla de fe. Era la base teológica que había. No teníamos hasta ese punto escuelas teológicas, se utilizaba básicamente los textos de Pablo como la doctrina aceptada. ¿Ya? Este es el panorama que tenemos a final del primer siglo. Se dan cuenta bastante bien, considerando la forma en que se formó la iglesia, y si consideramos que están dentro de un imperio que es opresor. Hubo un crecimiento exponencial y hubo, en pocas palabras, un avance considerable. Nuevamente, consideremos limitaciones de época, de comunicación, de transporte, las dificultades desde el punto de vista hasta de las nacionalidades. Recordar el aporte de Pablo ahí al ser ciudadano romano, viajando a sectores donde no todos tenían acceso. Pero aún así, la conformación de iglesias en diferentes lugares, tanto de Asia, parte de África e incluso parte de Europa, no era algo menor, era algo bastante interesante y relevante. Ahora bien, si nos vamos un poco a la parte de las ordenanzas, aquí tenemos 4 principales tradiciones u ordenanzas que estaban presentes a finales del primer siglo, insisto. La primera y la más importante era el bautismo. El bautismo en este caso era un bautismo por inmersión y que era, llamémosle, aceptado como el rito de iniciación de todo creyente. El bautismo era la señal para identificarlo como cristiano. Era con lo que se partía. Incluso, bueno, relatos de cómo en el momento de predicar y cuando recibían, ellos, pum, se bautizaban como podían de inmediato. El otro, llamémosle, tradición que estaba muy presente era el día de reposo, que pasaron del sábado hebreo al primer día de la semana de los gentiles. También nuevamente volvemos a este conflicto de tradiciones gentiles judías, pero que independiente de que se mueve el día, mantiene el mismo sentido y el mismo espíritu que tenía en su momento. En tercer lugar tenemos la Cena del Señor, que empezó originalmente como un servicio de los hogares gentiles, ya como de recibimiento. Y el domingo, entre comillas, de resurrección, que era sancionado en ese tiempo, era más bien como mencionado o se consideraba, pero no era celebrado de una forma universal. Y, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Era un día de conmemoración, por decirlo de una forma. Se recordaba, se conmemoraba, pero no era una celebración universal, no estaba como fijada en una fecha, como por ejemplo, no sé, pasa ahora con Navidad, que hay una fecha que está fijada para que universalmente celebre Navidad. No, era una fecha, más bien una tradición recordarlo y conmemorarlo, pero no era algo establecido por sello. ¿Ok? Pero en palabras sencillas son las 4 grandes tradiciones y ordenanzas que están presentes, que eran las que marcaban el día a día en la cultura de la iglesia primitiva. Que si se dan cuenta son elementos que por lo menos 2 de ellas, el tema del bautismo y la cena del Señor, están presentes en el quehacer de nuestra iglesia hasta el día de hoy. Son probablemente las principales ordenanzas que tienen las congregaciones protestantes. Como tal, en el caso del día de reposo ya se ha convertido en algo más bien universal y algo más bien desde el calendario, desde lo que es la construcción del día a día en nuestra vida cotidiana, más que un día conmemorado para el Señor, sino que el descanso que tenemos, por decirlo así, comillas. Y en general, esta idea de conmemorar o recordar el domingo de resurrección, la mayoría de las iglesias lo hacen de diferentes maneras, ya sea por actividades, predicaciones especiales, servicios distintos, utilizan diferentes estrategias para recordar y conmemorar el por qué nosotros que creemos la resurrección
y agradecemos obviamente el valor que esta tiene, porque si no, insisto, sin resurrección el cristianismo no existe, o sea, no tiene sustento. ¿Ok? Y estas son las 4 que a finales de siglo están más presentes, son las que podemos encontrar siempre. Y dentro de los cultos y los servicios, porque acá les comentaba, disculpen, no viene la parte de las tradiciones más generales, pero ¿cómo eran los servicios? Y esto es interesante. Y lo podemos tomar como una lección, lo podemos tomar como un comparativo, o por lo menos como reflexión de lo que hacían en esa época versus lo que pasa en la época moderna, no solamente hoy. Es un servicio que se deriva de las sinagogas, se toma como parte de la estructura judía y se respeta más grandemente cómo este se construye. Se leía el Antiguo Testamento y porciones de las cartas apostólicas y también evangelios y salmos, como una sección de lectura, voy a decirlo así. Se cantaban himnos y se hacían oraciones que muchas veces eran espontáneas, cosa que, claro, para los que estamos dentro de la línea más protestante es algo relativamente común, pero si lo pensamos con los católicos actualmente es algo que es extraño, porque ellos tienen un tema distinto con las tradiciones de las oraciones, cómo las construyen, cómo las arman, son muy estructuradas, son muy organizadas. Pero en el primer siglo se consideraban dentro de estas prácticas la oración espontánea como parte de. Y generalmente al final de cada culto, de cada servicio, se cerraba con la cena del Señor, que era como para dar el broche de oro. Déjame mirar el chat, que hay una pregunta que vi recién, perdónenme. A ver, ya, cena del Señor. Originalmente, o más que originalmente, la cena del Señor partía en hogares gentiles, ¿ok? Como una forma de recibimiento y de conmemoración, pero que también se incluyó y se hizo parte de los servicios, como una forma de cerrar, de hacer coinonía. Y, no, perdón, no coinonía, dije mal la palabra, disculpa. Pero también como una forma de hacer cierre, y se consideró dentro de los cultos también. Entonces, es cierto, parte de los hogares gentiles, pero después, tomando en cuenta la ordenanza que el Señor da, se comienza a practicar en los cultos y en los servicios de forma más sistemática, como una ordenanza de las que Cristo da. Y, ok, y ya con esto creo que es la última. Vale. Ok, teniendo claro algunas tradiciones generales, teniendo claro por lo menos la estructura más básica de los cultos y los servicios, ¿ok? Luego tenemos, para ir cerrando el panorama general, cómo cerramos el primer siglo, cómo cerramos este periodo. Como punto 1, tenemos una iglesia con alto estándar moral. Era una iglesia que un poco lo que conversamos la semana pasada con lo de la ley, que me acordé de ese debate que se planteó en un momento. Independiente de la separación con el pueblo judío, la iglesia tenía un estándar de comportamiento súper alto. Eran referentes en lo moral. Elemento que después veremos cómo choca respecto al tema con Roma nuevamente. Ahí también hay una, llamémosle no una consecuencia, pero sí una situación que marcó el tipo de relación con Roma en algunos aspectos, especialmente los religiosos. Ya no contaban con los primeros apóstoles, que recordemos que los apóstoles cumplieran no solamente un rol de ser referentes, sino que cumplían un rol de ser los líderes en la práctica. No se cuestionaba el liderazgo de los apóstoles, porque eran los apóstoles. Entonces teníamos referentes súper claros en la iglesia, que estaban sí o sí. Y obviamente perder a los referentes al final del siglo o en el transcurso del siglo, también da un golpe respecto a cómo se organiza la iglesia y cómo eran los pasos que venían de aquí en adelante. Es cierto que el tono espiritual en el sentido del fervor fue bajando, especialmente desde fines de los 60 hasta ya el final del siglo. Un ejemplo también que nos sirve de eso es justamente lo que les decía de Juan, que Juan ya hace una defensa teológica, más que un tema netamente del fervor espiritual, pero ya poco a poco se comienza a trabajar más en la doctrina
Y ese nivel de intensidad que tuvimos los primeros años, de la parte pentecostal especialmente, comienza a disminuir y a amainar. Ojo, había una premura, había una predicación, había un fervor, pero obviamente esa explosión que tuvimos los primeros años ya no la tenemos al final del siglo. Que no sé si es malo o no, pero es un cambio en el carácter que sí es considerable mencionar. Ese fervor tan intenso no dura todas las décadas hasta fines de siglo, sino que se va disminuyendo en el paso del tiempo. Pero eso no quita que la iglesia termine en un panorama activo, fuerte, presente y creciente. Recordad, como les decía, la iglesia no para de crecer de aquí en adelante. La iglesia sigue siendo fuerte y lo va demostrando en el paso de los años con las persecuciones que va viviendo. La iglesia tiene que soportar persecución, tiene que soportar muerte, tiene que soportar presión del imperio, pero no deja ni de crecer, ni de ser fuerte, ni de ser activa, porque sigue generando nuevas iglesias, sigue generando nuevos, va abriendo nuevas obras, perdón. Con el paso del tiempo va generando escuelas de doctrina, va generando escuelas teológicas, va defendiéndose también de los ataques no solo del imperio, sino de los ataques doctrinales que se hacen sobre la imagen de Cristo principalmente. Entonces, tenemos una iglesia que es muy activa en todos los campos, en la parte misionera, en la predicación, en la conversión y en lo doctrinal. Y es una iglesia presente en el sentido de que no pasa desapercibida en el Imperio Romano. Eso es lo que nos lleva en parte a las persecuciones y eso es lo que nos lleva a la iglesia como un actor presente en la sociedad. Para algunos vistos como locos, para otros vistos como fanáticos, para otros vistos como la iglesia creciente, e incluso el rol que después se ocupan políticamente. O sea, hay elementos que hay que considerar sí o sí ahí. Pero terminamos con una iglesia que dentro de todo sí está en un muy buen panorama, está en una muy buena posición. Ya, tengo una pregunta más para que cambiemos de PowerPoint. Sí, mira, que bueno, esa es, no es la de Éfeso, es la carta de, no me acuerdo que, sí, en Apocalipsis dice Janina, cuando están las cartas a las diferentes iglesias, a una se le critica eso. Tú has hecho muy bien todo, has sido correcta, has cumplido, pero tengo contra ti una sola queja, que has perdido tu primer amor. ¿Es a la de Éfeso? ¿A quién va dirigida esa carta? No me acuerdo, ¿cuál iglesia? Si alguien me puede soplar. Voy a buscar yo. No me voy a quedar con la duda. Permiso. Estoy buscando en serio, que no me gusta quedarme con la duda. La iglesia de Éfeso, gracias. Autogracias. Pero sí, un poco como comenta la hermana en el chat, era la tónica. Habían iglesias que tenían los aspectos morales en muy alto nivel. Eso era un estándar en la iglesia cristiana. Pero otras que obviamente fue disminuyendo otros aspectos, la parte espiritual, tal vez la parte moral, la parte del amor al prójimo, etcétera. Que ojo, que también lo que nos pasa actualmente a nosotros. O sea, la iglesia también va pasando por periodos, incluso nuestras mismas congregaciones también van pasando, nos pasa lo mismo. Nuestras propias iglesias, que muchas veces pasamos por periodos muy intensos para con las personas, a veces desviamos el rumbo, a veces lo equivocamos totalmente, y otras veces también pasamos por desiertos, y esos desiertos también van probando nuestra fe, nuestro carácter, o también ese cansancio que tenemos, que se nos da, que nos agotamos, que nos enfriamos en cierta forma, y no es que caigamos directamente en el pecado, y ojo, digo directamente, pero sí tenemos que ir revivando ese fuego que se da en la intimidad con el Señor, que se da en la oración y en la búsqueda de la palabra. Em, Leo el chat, aunque está para todos, pero lo leo igual. Quizás a todos nos ha pasado un poco eso. Empezamos con esa amor apasionada por Jesús y vamos creciendo y a veces nos perdemos en el ritual religioso y vamos perdiendo nuestro primer amor. Toda la razón. Y ese es, no sé si uno de los riesgos, pero es una de las luchas que creo yo que se tiene cuando, ¿cómo se dice esto? Cuando, uy, se me fue la palabra, cuando uno lleva mucho tiempo en el cristianismo.
Yo creo que es algo que de una u otra manera a todos nos toca un poco, en el sentido de que cuando, el ejemplo que pusiste en el chat, Janina, es súper correcto. Cuando uno recién llega a la iglesia, conoce al Señor, está con esa intensidad como la que describíamos al comienzo del Pentecostés, pero que después va mainando, se va transformando muchas veces, y también tiene que ver con nuestro propio proceso de vida. El amor se alimenta. Si yo no alimento mi relación con Dios, probablemente ese amor también se va a ir enfriando, porque no lo estoy alimentando en el día a día. La rutina nos juega muy en contra. Muchas veces, y llevo una cosa que yo creo que más de una vez nos ha pasado en nuestra iglesia, que a veces el activismo es un arma de doble filo. El activismo es bueno en el sentido de que la iglesia tiene que ser una iglesia activa. Estoy de acuerdo en eso, que tiene que moverse, ojalá ser de influencia donde esté. Ya la iglesia es un actor social. Por ende, si la iglesia como actor social no está presente, creo yo que es un problema. Pero que la iglesia sea un actor social sin Cristo es peor, creo yo, como que es el mal más grave. Entonces acá es lo mismo. Nosotros como iglesia tenemos que tener consciente en primer lugar dónde está el Señor en nuestra vida cotidiana, en nuestra planificación eclesiástica, en nuestros cultos, aunque parezca muy, ¿cómo se puede decir?, básico. ¿Dónde está Cristo en nuestros cultos? ¿Qué lugar ocupa? ¿Cuánto tiempo le invertimos? Aunque suene raro, porque a veces pasa que le invertimos mucho a otras cosas, pero no le invertimos a Cristo en el culto. Y es un tema que sí creo yo que es digno de análisis. Y un poco como iremos viendo en el paso de los años, fue un tema que a la iglesia también le pasó a la cuenta. Y gravemente. Porque a la iglesia se le terminó perdiendo Cristo. Ya, avancemos entonces un poquito. Estamos en el PowerPoint número 3. Ya, última en el chat antes de que avance, porque estos son temas que me gusta discutir y hablarlos. Sí, mira, qué bueno que Eduardo lo que plantea como para rematar la idea. El ritual aparta la presencia de Dios. Y es interesante, porque al final un rito, ¿qué es lo que es? Es una costumbre que practicamos día tras día con un sentido a veces religioso, a veces cultural, social. El ritual como tal no sirve, es lo que está atrás de todo eso. Y muchas veces cuando el ritual va ocupando ese espacio, esa cotidianidad que se da en la estructura de un culto, de un evento, de una reunión, aquí me agrega Marisol, de la liturgia como tal, hay que tenerle ojo, porque insisto, esa liturgia, ese ritual, a veces sí nos trae problemas. Vengamos a este año, 2020, coronavirus, vía Chile, vía el mundo. Hay iglesias que entraron en crisis durante las primeras semanas, porque en su cabeza, en ese momento más limitada, no hallaban manera o forma de que le están quitando los cultos, los espacios. Y sin embargo, como decíamos cuando leíamos en un comienzo los textos relacionados con Jerusalén, al final de cuentas el edificio no es importante. Y yo creo que ha sido un tiempo de experimentación para muchas iglesias. ¿Qué es lo que implica ser iglesia? Hemos cambiado rituales, liturgias, hemos cambiado formas, hemos intentado innovar lo que más hemos podido, algunos con más éxito, otros con menos, otros aprendiendo en el proceso, pero estamos en eso. Y para mí este sí fue un remesón súper interesante para la iglesia. No malo, interesante. Patricio, ¿Sí? por eso los versículos que tú nos hiciste leer anteriormente, hay algo que no se nombró ahí, es con respecto al templo. Porque en un principio, ¿no es cierto?, en los tiempos de Moisés, Dios le dio las instrucciones para que Dios morara en la tierra, en la presencia de ellos, ahí en el lugar santísimo. Posteriormente, por medio de Salomón hizo construir, ¿no es cierto?, el templo. Después fue destruido, erigido nuevamente, destruido, erigido y destruido finalmente. Entonces, cuando viene el tiempo de Jesús, ya no era necesario el templo físico,
porque ya el templo estaba aquí en la tierra, Dios estaba aquí en la tierra. Y ya, ¿no es cierto?, cuando Jesucristo les profetiza y les dice a los apóstoles que Él habría de partir y le dejaría, ¿no es cierto?, por garantía al Espíritu Santo. Entonces, se apartó Él, pero dejó al Espíritu Santo. Entonces, como decía Janina, ¿no es cierto?, ya no necesitamos un templo, porque Dios lo dijo, o sea, ya no moraré en templos hechos por la mano del hombre, sino que moraré ahora en ustedes. Nosotros ahora, como bien decía nuestro hermano, el Señor mora en el interior nuestro. Cuando nosotros nos acercamos y mantenemos ese primer amor que nombra Janina, ¿no es cierto?, que se enfría ese primer amor cuando empezamos a pololear con la primera chiquilla o el primer chiquillo, ¿no es cierto? Nace un amor tan grande, una entrega, que queremos estar todo el día pegados ahí con la pareja. Cuando llegamos al Evangelio nos pasa eso también. Nos llenamos de un gozo tan grande que lo único que queremos es leer la Biblia, conocer más, necesitamos más de la presencia del Espíritu Santo, avivamos el fuego del Espíritu Santo y el Señor empieza a obrar en nosotros. Y cuando nos enfriamos, queremos volver atrás. La analogía que hay entre el templo físico y el templo del Espíritu Santo. Eso, digamos, para complementar. No, gracias, hermano. E insisto, yo siempre trato de que llevemos ciertas cosas a las temáticas actuales. Y nuevamente, para mí este periodo ha sido súper importante e interesante por lo mismo, porque nos ha cuestionado, yo creo que ese elemento más fuerte que nunca. ¿Qué es lo importante? El templo físico, el día de reunión, el ritual, la liturgia. ¿Cómo hacemos iglesia nuevamente? Y probablemente muchas de las crisis que han tenido algunas congregaciones, porque las han tenido, y eso no lo podemos negar, es porque también tenían en esa mente muy marcado, con muy buenas intenciones, ojo, no digo lo contrario, pero tenían muy marcado el elemento del ritual, de la liturgia, pero alejado del primer amor. Y al final de cuentas, insisto, eso sí nos puede traer un problema como iglesia. Así que espero que en cada uno de nuestras diferentes congregaciones, donde quiera que estén cada uno, este haya sido un tiempo de aprendizaje, un tiempo de reflexión y también un tiempo que nos permite evaluar qué es lo que estamos haciendo como iglesia y cómo somos iglesia. Ya, ahora sí, nos conectamos porque fue un tiempo agradable, pero para que aprovechemos. Ya desde esta clase, desde este PowerPoint el número 3, nos vamos de lleno con el segundo periodo, digamos, de la historia que estamos considerando ahora dentro de nuestro cuerpo de conocimiento, unidades, como usted le quiera llamar. También dentro del texto de Hulbut ocupa el mismo nombre y la misma clasificación incluso, que es esta idea de la iglesia perseguida. ¿Ok? Entonces también usted en su texto base de Hulbut va a encontrar la misma clasificación y nos puede ir siguiendo desde ahí. Recordar que el texto base también porque nos permite tener una estructura de clase que usted puede seguir desde los PowerPoint, desde el libro, que se complementan. Y ya con libros como los de Baker o el de Fletcher y Ropero, usted puede ir complementando más todavía y uniendo más cabos que a uno se le escapan en la clase como tal. Ok, ya, comenzamos entonces. Segundo periodo general de la historia de la iglesia, que es denominado por nuestro autor amigo Hulbut, la iglesia perseguida. ¿Ok? Recordar que hasta ahora la iglesia había sufrido persecuciones, ojo, pero como les comentaba, en momentos más bien específicos. La iglesia como tal era perseguida en ciertas regiones o bajo ciertos gobernantes. Y las únicas veces que durante el primer siglo hubieron persecuciones sistemáticas fue posterior al incendio de Roma y a finales con Domiciano, con el contexto que teníamos respecto al uso de la ofrenda. Quitando esas dos grandes persecuciones, no tenemos grandes sucesos del mismo estilo a nivel generalizado. Cosa que en este segundo periodo ya comienza a cambiar. Las persecuciones se hacen más brutales, más sanguinarias, por decirlo de una forma, y también se van haciendo más constantes en el tiempo.
en algunos periodos mucho más intensos que en otros, pero van creciendo. Y es por eso que de hecho iremos revisando, no sé si en esta o en otro PowerPoint, algunos de los emperadores más relevantes en los periodos de las persecuciones y algunas de las cosas que hicieron también. Para abordar este periodo, lo trabajaremos en palabras sencillas en como 3 puntos, más que en años, en puntos. El primero, que es el que me imagino que vamos a alcanzar a trabajar hoy, que tiene que ver con los perseguidores y mártires, como tal. El segundo tiene que ver con la doctrina que se comienza a desarrollar en la época, que ya, como les estaba adelantando antes, se comienzan a desarrollar escuelas teológicas como tal. Y el tercer punto, que va de la mano con el de la doctrina, son las herejías, que se comienzan a levantar. E insisto, este no es un curso que enfoque en el desarrollo teológico, así que aquí no nos iremos en la profundidad absoluta, pero sí por lo menos trabajaremos con ciertas doctrinas y herejías que son claves y con los puntos fundamentales que tienen, para que tengamos la base de entender por qué hubo una necesidad de levantar escuelas teológicas mucho más estructuradas, mucho más formadas, y para responder qué, en resumen. Ok, entonces partimos con el punto A, que insisto, yo creo que me da la impresión que revisaremos, yo creo que este solamente hoy día, que es el de los perseguidores y los mártires. Uy, ¿qué pasó? Bueno, aunque sepamos mucho o poco de historia eclesiástica, yo creo que hay una imagen que hemos escuchado en predicaciones, la hemos visto en películas, en cortos animados, incluso algunos en diferentes momentos históricos, que tienen que ver con que la iglesia fue perseguida muy intensamente en el Imperio Romano. Hay imágenes como esta que representa una muerte en un coliseo romano, que era muy común dentro de los deportes de la época. Y esta imagen de que los cristianos eran asesinados de formas crueles casi por una entretención para el pueblo, es una imagen que es bastante real, no es solamente una caricatura o una exageración de la época. Hubieron años, décadas, siglos donde esto fue el pan de cada día en la iglesia. La literatura, el arte, las biografías de algunos mártires de la época nos ayudan a entender cómo esto se fue desarrollando y cómo hay personas que literalmente mueren por la fe. A veces nosotros, y es porque no lo hemos vivido, no tenemos la experiencia, gracias a Dios no tenemos la experiencia, pero de vivir la persecución a este nivel que se vivió. Obviamente, uno como cristiano paga un precio, y yo creo que todos lo hemos pagado en ciertos aspectos de nuestras vidas, pero aquí nos enfrentamos a literalmente pagar el precio, literal, donde que lo que es pagar el precio de tu vida. Uy, me comí una tilde, lo siento. Falta grosera, no la puedo dejar pasar. Ahora sí. Las persecuciones en sí fueron el hecho más prominente en la historia de la iglesia, tanto en el siglo II y en el siglo III. No era continua, como les dije, no fueron 2 siglos de corrido, pero fueron periodos muy intensos y fueron periodos muy puntuales, especialmente dados por ciertos emperadores, que es un poco lo que pasaba en el siglo I, pero que en este caso era mucho más constante, no fueron casos particulares. Estallaba en cualquier momento, como les digo, aquí el principal factor era el emperador. Habían emperadores que eran mucho más fieles a las tradiciones romanas, a la religión romana como tal, y al ser más fieles a eso, obviamente su tolerancia hacia el cristianismo era menor, por ende arrasaban. Otros que eran más permisivos, otros que les daban un poco lo mismo. Entonces, aquí el principal factor era el emperador que estaba a la cabeza. A diferencia de lo que nos pasó en el primer siglo con el incendio de Roma, no tenemos grandes gatillantes, sino que era más bien una actitud continua en el paso del tiempo. Y esto finaliza hasta el siglo IV, específicamente en el año 313, en donde se da el edicto de Milán, el edicto de tolerancia, como también se le llama, que fue el primero de muchos edictos, el primero de muchas leyes
que fueron las que terminaron con el cristianismo como la religión oficial del imperio. Y aquí debo hacer, bueno, aunque miento, no voy a decir porque esto lo voy a explicar más adelante y me voy a estar adelantando mucho. Lo siento. Mi ansiedad me come. Entonces, como aspectos generales, para que nos partamos ubicando, siglos segundo y tercero, la etapa más intensa en persecuciones que, ojo, aumentaron mucho, pero que tampoco eran continuas, insisto, no fueron 200 años de pura persecución, pero sí fueron periodos en particular que explotaban, eran muy intensos, eran muy agresivos, eran muy, se traía mucha muerte como consecuencia, y que estallaba en cualquier momento con ese factor que les comentaba respecto a la cabecilla que estaba en ese momento, cuál era el emperador que gobernaba. Y también como un punto de término muy marcado, el año 313 con el edicto de Milán, que fue dado por Constantino, figura de la cual hablaremos en un rato más. Y que, ojo, no me quiero adelantar porque es bien interesante lo que pasa con Constantino y también muchos mitos que tienen que ver con lo que pasó el 313. Entonces, por eso no me quiero adelantar mucho. Ahora bien, vamos a jugar un poco a la pregunta, vamos a ver qué podemos opinar. Está puesto acá en el PowerPoint la siguiente inquietud. ¿Qué llevaría a un gobierno que buscaba el bien para sus ciudadanos, comillas, intentar erradicar a un cuerpo de personas? Porque, ojo, ya estamos hablando que a principios del siglo II, ya la iglesia estaba esparcida por gran parte del imperio. Lo decíamos hace un rato, ya hablamos de millones de personas, no hablamos de un grupo de gente revoltosa. ¿Qué se imaginan ustedes que podía llevar al Imperio Romano a intentar erradicar a este grupo de personas? Porque, ojo, no hablamos de convencer, hablamos de erradicar. Yo creo, porque estamos acercándonos al primer periodo de la primera caída de una parte del Imperio Romano que está entre el cuarto y quinto siglo, más o menos, si no me recuerdo en mis clases de historia de sexto básico no me falla. Entonces, y en ese periodo había mucho hedonismo, y el cristianismo y el hedonismo chocan, idiosincráticamente chocan. Entonces, yo creo que para los gobernadores, yo creo que por ahí podría ir, que para los emperadores y sus súbditos, el cristiano con su moralidad alta era una piedra en el zapato constantemente, porque no les permitía, o más que no les permitía, le hacían ver de que eso tampoco le agradaba a Dios. Y yo creo que por ahí va como por un tema más moral, porque no sé si por algo económico también podría ser, porque Ya, finalmente casi siempre son por cosas económicas. ojo, toma el punto de la moral como algo interesante. Aunque la moral es fluctuante como la ocupan, porque en algún punto la moral sí fue un problema relacionado con lo económico, pero también la moral en algún punto para el Imperio Romano fue una salida. O sea, llega un punto en que el Imperio Romano intenta ocupar a los cristianos como una salida moral. Entonces, es muy interesante cómo evoluciona la relación del Imperio Romano con la moralidad cristiana. Y Marisol me agrega acá por el chat lo siguiente. Su crecimiento atentaba contra el poder del imperio. ¿Alguna amenaza? Sí, ahí obviamente hay un tema de numérico que no es menor. Además, a los emperadores se les consideraba como señores, dioses, que también es un punto relevante, que fue lo que conversamos la semana pasada con el tema del Kyrios, que también hay a ver, está el aspecto moral y religioso de cómo los cristianos se relacionaban con esta figura del emperador divino. Dale, ahí tenemos dos ideas presentes que sí tienen bastante sentido. Si hay elementos más bien políticos que están entre medios, que son los que vamos a usar para complementar, ¿ok? Pero sí hay un aspecto moral que es muy marcado, lo leíamos hace un rato, la iglesia cristiana termina el primer siglo con altos estándares morales, altísimos. No eran corruptibles de forma sencilla. Y también la moral que planteaba Cristo era una moral de altos estándares también. Entonces, había esa línea. Y por otra parte, era innegable que si el Imperio Romano tenía de forma interna un grupo de personas que profesaban una fe distinta a la fe del emperador, en algún punto podía significar un problema. No es extraño cuando uno estudia un poco de historia ver que los imperios se preocupan
cuando internamente comienzan a crecer otros imperios. Porque a veces eso genera ese miedo de que la revolución pueda venir desde dentro. Me voy a los tiempos de Moisés. Bueno, esto no lo menciona la Biblia, uno tenía que estudiar la parte histórica, pero se presume de que una de las razones por las cuales hubo tanta animadversión contra el pueblo hebreo en esa época, ya en la época de Moisés, es porque también los egipcios habían tenido muy malas experiencias desde el punto de vista bélico. En el periodo aproximado donde se desarrolla el inicio del libro del Éxodo, Egipto estuvo sufriendo durante más de un siglo, creo que casi 200 años, si no me falla la memoria, la invasión del pueblo Ixo. Y el pueblo Ixo fue tan terrible para los egipcios que le ocuparon ciudades, llegaron a algunas regiones de Egipto donde los Ixos les cobraban impuestos a los egipcios. O sea, los pusieron patas arriba durante mucho tiempo. Entonces, se presume más o menos que por la época, de que una de las razones por las cuales los egipcios tuvieron tanta cizaña, tanta mala contra los hebreos, es porque tuvieron miedo de que se les levantara otra invasión interna. Porque los egipcios ya estaban lidiando con otra invasión externa, que los tenía patas arriba. O sea, y cito, no lo menciona la Biblia como una causal, pero había un factor también histórico ahí con el tema del pueblo Ixo, los egipcios. Por lo cual no sería raro, y de hecho no es raro, para nada, todo lo contrario, de que Roma en algún punto se preocupara, porque evidentemente les estaba creciendo, desde el punto de vista de ellos, comillas, como un tumor por dentro, que no lo podían frenar. Entonces, eso dependiendo de la postura de cada emperador, era como lo tomaban. Eduardo nos agrega acá también para la pregunta, el crecimiento de la población, la moral, sus dioses, la maldad de los hombres, etc. Sí, yo creo que todo muy bien resumido, lo que decía Janina respecto a la moral, lo que decía Marisol respecto al crecimiento más bien de la gente, y también el tema de la maldad del ser humano, que igual es súper interesante, respecto a cómo Roma hacía las cosas, al final de cuentas. Ok, avancemos un poquito entonces. Uy, estamos bien. A ver, antes del break. Ya. Dejemos hasta aquí el break porque así después entramos de lleno hacia el punteo de esto. Lo que viene ahora es que si no voy a meterme de lleno con esto, por eso. Y me voy a elaborar y terminamos después tarde. Entonces, dejamos hasta esta pregunta. Luego, ¿qué es lo que viene ahora? Vamos a enumerar algunas razones que nos van a ayudar a entender esto. Y ahí seguimos avanzando con la temática, ¿ok? Son las 9:17, tengo yo. Así que 9:27. Me conecto y ya para que ojalá a las 9:30 estemos comenzando de lleno. Así que aprovechemos 10 minutos, tome agüita, tome aire, cómase algo si tiene hambre y nos vemos al tiro. Y yo hacemos un cafecito. Así que vuelvo en un minuto. Déjenme dejar esto un poquito stand-by. Video.